Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie en esta tarde. ¿Cuántos han venido con gozo a la casa del Señor? Amén. Esperando este momento para estar con el Padre. Amén. Todos juntos en armonía. Vamos a tener una lectura en la palabra del Señor, ahí en el libro de Primera de Juan 3, del 1 al 3. Y van a estar aquí en la pantalla también. Sea bienvenido a la casa del Señor, que este momento pues es para todos nosotros. Amén. Disfrutar en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos se gozan? Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a tener la lectura en la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice, hijos de Dios, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores en este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. Porque Él nos ama tanto que desea estar también con nosotros un día reinando en ese lugar celestial. Amén. Así que debemos de esforzarnos día con día, no solo para venir aquí a la iglesia, sino para reinar con Él. Amén. Vamos a orar en esta tarde para poner todo en las manos del Señor. Padre amado, gracias, Señor. Estamos aquí reunidos, Señor Jesús, con tu pueblo, Dios amado. Gracias, Padre, porque tú has puesto el querer como el hacer, Dios, de hoy estar aquí, Señor. Venimos, Señor Jesús, con un corazón dispuesto, Dios, con una mente receptiva, Dios bendito, con un espíritu, Padre, deseoso, Señor, de estar, Padre, en tu presencia, Señor. Oh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siéntete bienvenido en este lugar, porque aquí están tus hijos, Señor. Padre, sabemos, Dios Padre, que aquí, Señor Jesús, Padre, necesitamos, Señor, de tu presencia, Dios. Y si lo sabemos desde nuestro corazón, Padre, porque así lo sentimos, Dios. Porque hoy estamos aquí, Señor, dispuestos, Dios, a adorarte, Dios, a pesar de cualquier circunstancia, Señor. Padre, venimos, Señor, con todo nuestro ser, Señor Jesús, dispuesto, Dios bendito, a adorar tu nombre, Señor, a recibir de tu palabra, Señor, y también, Padre, a dar, Señor, aquello, Padre, que tú has depositado en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí ministrándonos desde ya, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque todo está en tus manos. Sí, y tu amén. pueblo dice amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor en esta hermosa tarde. Y sabemos que el amor de Dios es grande. ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Amén. Amén. Es grande y es para todos. Podemos venir ante su presencia en cada momento y poder disfrutar un poco de su amor. Él no lo niega a nadie ni en cualquier hora. El Señor está para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Oh, venimos a ti, Padre. Eres bueno, Señor. Venimos a ti, Señor, con un corazón dispuesto, Dios, para que nos cambie, Dios, para que nos renueves, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Aquí estamos, Señor, en tu casa, Padre. Hemos esperado este día, Señor, para encontrarnos contigo, Espíritu Santo. A ti, Señor, a ti te debemos, Señor, que hoy estemos de pie, Dios. Gracias, gracias, Amado gracias. Dios. Precioso Dios. Santo es tu nombre, Dios. Dios mío, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Vengo a ti.
Señor, aleluya. Señor, solo en tu presencia, Señor, hay sanidad. Solo, Señor, junto a ti, Señor, aquí hay restauración, bendición y paz. hasta los cielos. Eso es lo que hace que el Señor se conmueva y mire a su pueblo adorar. No es la música, no son los instrumentos, no son los cantores, es su corazón lo que conmueve al Señor. Santo es su nombre, Dios. Santo es su nombre, Jehová de los ejércitos. Vamos a elevar una oración y quiero que usted ore conmigo por el siervo de este lugar que trae la palabra. Quiero que usted levante su oración cubriendo a este varón. Padre amado, Señor, presentamos tu palabra, Señor, que tú ya le has dado, Señor, a tu siervo, Dios bendito. Padre, que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos, Dios, en esta tarde, Señor, hasta lo más íntimo, Señor, de nuestro ser, Dios bendito. Padre, reviste, Señor, a tu siervo con poder, Señor, con la santa unción que tú, Señor Jesús, puedes depositar, Señor, en él, Dios amado. Padre, que cada palabra, Señor Jesús, vaya con poder,
poder, Dios amado. Padre, seas tú utilizándolo y grandemente, Señor. Revestimos, Señor, con tu sangre preciosa su vida, su familia, Señor. Ninguna acechanza, Padre, prevalece contra él, Señor, ni contra ellos, Dios amado. Padre, tu cobertura, Señor Jesús, con tu siervo ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por esa palabra, Señor, que hoy vamos a recibir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Siente uno cuando alaba al Señor, cuando deja fluir lo que hay en el corazón, cuando expresamos con nuestros labios ese agradecimiento, esa gratitud que guardamos hacia nuestro Salvador. Estuve ayer predicando en una iglesia que me invitaron aquí en Jaén y comentaba con los hermanos, un grupito con las mismas circunstancias que toda la iglesia atraviesa, ¿no?, en estos tiempos. Y comentaba con los hermanos que, de acuerdo que es un tiempo en el que debemos de cuidarnos, de ser prudentes, pero que eso no impida que sigamos alabando y exaltando el nombre del Señor. Las mascarillas son para que partículas diminutas de saliva no salgan fuera o no recibamos de fuera y seamos contagiados de ese virus. Pero las mascarillas no son para impedir, para sellar nuestros labios y que no alabemos y exaltemos al Señor. Porque si no, finalmente estarán haciendo la labor al enemigo, sellar nuestros labios. Que no cese nuestra alabanza, que no pare nuestra gratitud al Señor. Que los tiempos que estamos atravesando sí que sean para cuidarnos y mucho, pero precisamente sean también para alabar y bendecir mucho más a nuestro Señor. Así es que con todo el cuidado del mundo mantengan, como no, sus mascarillas puestas, pero sus labios y sus oídos abiertos por si cuando el Señor les habla tienen que decir aquí estoy, heme aquí, Señor, o tienen que decir amén. No callen esas palabras. Muy bien, pues vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Si me ayudan, si me acompañan y van buscando el libro de Jueces, en el capítulo 6 podremos juntos leer un texto sobre el cual el Señor en esta tarde de seguro que a través del Espíritu Santo nos va a hablar. Nos va a hablar y claro, y seguramente tenga que tocar aspectos de nuestra vida que guardamos ahí y que no son agradables que nadie trate, ¿no? Pero que el Señor, para hacer su obra, tiene que tocar algunas veces ciertas áreas de nuestra vida que tratamos de mantener ahí guardadas. Muy bien, tienen ya el libro de Jueces, el capítulo 6 concretamente. Vamos a leer los primeros versículos, desde el 1 hasta el 14, creo que será suficiente para hacernos una idea de lo que allí ocurrió en aquella historia que nos narra este capítulo. Los hijos de Israel, dice la palabra, que leemos, como no, leemos en el poder y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Los hijos de Israel, digo porque hay personas nuevas quizás en la iglesia, los hijos de Israel está haciendo referencia, como no, al pueblo de Dios de aquel tiempo, y por extensión, como no, nos está hablando a nosotros como pueblo de Dios que somos, ¿verdad? La palabra, evidentemente la historia transcurrió hace miles de años, pero la palabra que sigue siendo viva y eficaz y cortante como espada de dos filos que penetra, se adapta perfectamente a los tiempos de hoy,
a tu vida, a tu circunstancia y a la mía. Así es que los hijos de Israel, entre los cuales nos encontramos nosotros, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas, en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron a su Dios a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Amén, amén, gloria a Dios. Muy bien, hermano. Señor, que esta palabra tuya no sea solamente una historia, Señor, una historia más. No sea solamente la narración de un acontecimiento, Señor, histórico, milagroso. Que sea esa palabra que necesitamos, Señor, en esta tarde, cada uno de nosotros. Lo que tengas que corregir, Señor, aquí estamos, henos aquí. Lo que tengas, Señor, que poner en nuestro corazón, aquí estamos, abiertos a ti. Y aquello que tengas que quitar, que sacar de nosotros, aunque cause dolor, Señor, igualmente, aquí estamos, Señor, delante de ti. Amén. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice en el versículo 7, hermanos, los madianitas, para hacer un poco de historia, era un pueblo nómada del desierto que vivía a base de eso, de saquear a los pueblos y a las aldeas vecinas. Todo lo que encontraban en su camino lo hacían suyo, arrasaban y robaban las demás aldeas, los demás pueblos, y eso era su subsistencia. De ahí ellos vivían. Israel venía de un periodo largo de bonanza. Llevaban 40 años de paz.
Un periodo tremendamente largo, ¿no? Para lo que es la historia de Israel y los problemas que continuamente padecía por causa del pecado. 40 años de paz, 40 años de bienestar, pero la nueva generación que había ido levantándose durante ese periodo de paz, durante esos 40 años, esa nueva generación dejaron de apoyarse en su Dios, dejaron de confiar y de obedecer la palabra de su Dios. Comenzaron a coger las costumbres de los pueblos vecinos y a hacer como suyos a los dioses de los pueblos vecinos. Es decir, comenzaron a olvidarse, no de la noche a la mañana, porque esas cosas no suceden así, pero comenzaron a olvidarse paulatinamente de su Dios. Cuando uno comienza a alejarse lentamente, un día tras otro de su Dios, y llega un momento en que los madianitas aparecen en escena. Comenzaron una vez más con la idolatría, a pesar de las múltiples advertencias que Dios les hacía. Comenzaron a confiar de nuevo en sus propias fuerzas, cuando sabían perfectamente que en sus fuerzas siempre iban de derrota en derrota, y que era cuando iban de la mano de Dios, cuando confiaban en la fuerza de Dios, cuando obtenían victoria. Pero una vez más, comenzaron a confiar en sus propias fuerzas, hermanos. Comenzaron a desobedecer nuevamente los mandamientos de Dios y a hacer lo malo, dice, ante los ojos de Dios, sin ocultarse ya, sin temor ninguno. Esa es la expresión, hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y por todo ello, el Señor permitió que los madianitas los oprimieran, dice, por 7 años, durante 7 años. Y bien, vamos a ver de aquí, hermanos, qué conclusiones sacamos para nuestra vida. La primera, la más clara, la más evidente, la que no se puede ocultar ni nadie puede negar, es que hacer lo malo ante los ojos de Jehová trae consecuencias negativas a nuestra vida. Aquel que hace lo malo ante los ojos de Dios, le esperan consecuencias negativas en su vida. Quiero aclarar esto. Dios jamás nos entrega en manos de nuestro enemigo. Dios no hace eso. Nuestro pecado, nuestra desobediencia a Dios nos conduce directamente a las manos de nuestros enemigos. Nosotros, por nuestra propia voluntad, por nuestro libre albedrío, dejamos de obedecer a Dios y nos encaminamos directamente hacia las manos de los madianitas. Dice en el libro de Josué, haciendo referencia, como no, a esto, al pecado, a las consecuencias del pecado, Josué 7:12 dice: por esto, por el pecado, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Dice, la expresión volver la espalda es huir delante de tu enemigo. Ellos se hacen fuertes. Porque el que hace pecado, dice el Evangelio de Juan, esclavo es del pecado. Nosotros mismos nos esclavizamos. Cometiendo pecado nos estamos sometiendo al príncipe de las tinieblas, al pecado, y caemos en sus manos, caemos en sus garras y somos prisioneros de él. Miren, el Señor jamás nos va a conducir a un precipicio, jamás va a hacer eso. Pero si nosotros dejamos de transitar el camino estrecho que Él nos ha marcado y decidimos voluntariamente caminar por el camino ancho y espacioso, no es que el Señor nos conduzca a un precipicio, es que avisados estamos todos de que ese camino ancho y espacioso acaba en un precipicio, en muerte. Pero cada uno es libre de elegir el camino que quiere seguir. Dice el profeta Isaías, no hay nadie, igualmente haciendo referencia a las consecuencias que trae el pecado en nuestra vida, dice, no hay nadie, Señor, que invoque tu nombre. Dice, no hay nadie que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro
y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. De forma bella y poética está explicando que cuando dejamos que el pecado anide en nuestro corazón, comenzamos a marchitarnos, nos secamos, nuestra vida se va secando, se va muriendo. Isaías 54:7, nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades, por el poder de nuestras maldades. ¿Qué entendemos? Hermanos, ¿qué entendemos por hacer lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué entendemos? ¿Robar? ¿Matar? ¿Adulterar? Sí, eso es hacer lo malo, ¿cómo no? Ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Pero seguramente que ante esa pregunta todos nosotros diríamos: yo no mato, yo no robo y yo no adultero o trato de no hacerlo. Pero, mi querido hermano, ¿y cuando la palabra de Dios dice: buscadme y viviréis, pero no lo buscamos? ¿Estamos haciendo lo malo ante el ojo de Jehová? ¿Y cuando la palabra nos insta a orar sin cesar, pero no lo hacemos? ¿Estamos haciendo lo malo ante los ojos de Jehová? Pues claro que lo estamos haciendo. ¿Y cuando nos dice: no dejéis de congregaros, y lo hacemos? Y dejamos de congregarnos. Porque sí, con nuestra excusa, que todos las tenemos. ¿Estamos haciendo lo malo ante los ojos de Jehová? Sí, hermanos, lo estamos haciendo. Y cuando dice la palabra: no os hagáis a las cosas de este mundo, y nos hacemos a las cosas de este mundo, y a las costumbres de este mundo, y a las modas de este mundo, ¿estamos haciendo lo malo ante los ojos de Jehová? Lo estamos haciendo, hermanos. O sea, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y nosotros en nuestra cabeza enseguida nos vamos a pensar: hicieron algo abominable al Señor. Es que el pecado es abominable para el Señor. Pero sea o tenga el nombre que tenga ese pecado, para Dios no hay este pecado chico y aquel pecado grande. Para Él hay pecado. Y cuando hay pecado, estamos haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y cuando hacemos lo malo, aparecen los madianitas, hermanos, y toman autoridad sobre nuestra vida. Y ahí es donde no debemos permitir que esto suceda. No debemos dejar que Madián tome autoridad en nuestra vida, hermano. Pero claro, para conseguir esto, o para nosotros tener autoridad sobre los madianitas, sobre el enemigo, es necesario primeramente no hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Porque hemos sido comprados por precio, hermano. Porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por esas cosas el enemigo ya no tiene poder ni autoridad sobre nuestra vida. Pero siempre y cuando vayamos de la mano de nuestro Dios, siempre y cuando obedezcamos y cumplamos lo que en su palabra Él nos demanda, Él nos pide, tendremos autoridad sobre el enemigo. Pero en el momento que me suelto de la mano del Señor, en el momento que decidimos voluntariamente ignorar ciertas partes de la palabra de Dios que no nos agrada y hacer nuestras suyas palabras como: todo lo puedo en Cristo de que me fortalece, y el justo no mendiga la paz, y el Señor es bueno, amén, todas esas cosas, amén. Pero esas promesas son para el que camina de la mano de Jehová, para el que obedece a su palabra. Si no se hace eso, no solo es que esas promesas no se cumplan, sino que aparecen, mis queridos hermanos, los madianitas y se adueñan de tu vida, de tu terreno, de tu familia, de tu casa. Siempre que hagamos lo malo ante los ojos de Jehová, aparecerán los madianitas, destruyendo todo, arrasando, como dice la palabra, arrasándolo todo. Y cuando eso sucede, nos escondemos en cuevas, como hicieron ellos, hermanos. Cuando la palabra de Dios lo que nos llama es a salir precisamente de las cuevas en donde nos encontramos escondidos, temerosos, asustados. Pero la palabra de Dios nos llama a estar en el campo de batalla, no escondidos en las cuevas. Los que se esconden en las cuevas temerosos son precisamente los que tratan de ocultarse de Madián, que ha tomado autoridad por haber hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
y nosotros mismos nos recluimos, nos ocultamos. Y Dios nos llama a salir de esa cueva, a estar en el campo de batalla, hermano. Los hijos, el versículo 2, los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas sobre la faz de la tierra. Comenzaron a buscar cuevas, escondites, donde meterse para que los madianitas no los encontraran. Se escondían para salvar sus vidas, pero se estaban muriendo de hambre si el enemigo arrasaba sus cosechas y no dejaba nada. Se creían más seguros metidos en las cuevas, hermanos, pero esas cuevas eran sus propias sepulturas. Dios no nos ha llamado a estar escondidos en cuevas, vuelvo a repetir. Dios te ha llamado, te ha hecho libre y te ha dado autoridad para estar en el campo de batalla, en el campo, en el lugar donde Él te ha plantado, donde Él te ha puesto. Así que, qué situación más lamentable, hermano, esta. El pueblo de Dios que debía ser el más fuerte sobre la faz de la tierra, porque tenían al Dios poderoso, al invencible, el pueblo de Dios. Hermano, ahora lo encontramos aquí reducido a vivir en cueva y en caverna, asustado ante el temor que le causaba el enemigo, los madianitas. Esa es la labor que trata de hacer el enemigo, en tu vida también, y en la mía, cómo no, recluirnos en cuevas. El enemigo trata de recluirte en cuevas, recluirte en desánimo, recluirte en miedo. Pero una vez más vuelvo a repetir, el lugar del pueblo de Dios es el campo de batalla, no escondido en ninguna cueva. Mientras usted no ocupe su lugar, el lugar que Dios le ha dado, con la autoridad que Dios le ha dado, mientras permanezca escondido en su cueva, el enemigo seguirá asolando su tierra, asolando su casa, asolando su familia, y no encontrará ninguna oposición, porque usted estará asustado, escondido en una cueva, en lugar de peleando la batalla que tendría que pelear. Siempre el enemigo trata de robar y de destruir el fruto de lo que hemos sembrado. Versículos 3 y 4 dice que, al final del versículo 4, no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea, quiere de alguna manera clarificar que no solo iban a arrasar las cosechas, que es que se llevaban absolutamente todo, hermano, no dejaban nada. El enemigo no deja nada. El enemigo roba y destruye todo el fruto y toda la bendición que Dios haya puesto en tu vida. Si tú no estás firme, agarrado a la palabra de Dios y plantado en el lugar donde Él te ha puesto. Por eso mismo debemos de vigilar, hermano, el fruto de lo que hemos sembrado, las bendiciones que Dios nos ha dado. Eso hay que guardarlo, eso hay que vigilarlo para que el enemigo no lo destruya. Y eso, hermanos, no se consigue escondido en cueva. Eso se consigue, vuelvo a repetir, y perdónenme que sea reiterativo en esto, eso se consigue estando en tu lugar, peleando por ello. Vigilar el fruto, vigilar las bendiciones de Dios, vigilar aquello que hemos sembrado, hacer un seguimiento a esas vidas a las que se le ha llevado palabra de Dios, donde se ha plantado semilla, porque si te recluyes en tu cueva, el enemigo va a estar robando y asolando todas esas cosas. Ustedes conocen la palabra del sembrador, esa que el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en pedregales, otra entre espinos, otra cayó en buena tierra. La primera parte, la primera porción cayó en el camino, ¿verdad? Y vinieron las aves del cielo, dice, y se comieron esa semilla. Yo sé que la parábola lo que está explicando, aclarando es los diversos tipos de corazones que hay. Y en un corazón duro, evidentemente, la palabra de Dios no cae en buena tierra, no penetra, no profundiza y por tanto no da fruto. Sé que está hablando de eso perfectamente, pero mírenlo de esta otra manera. ¿Y si el
sembrador hubiese estado vigilando esa semilla, hubiera impedido que las aves del cielo se la comieran. Había que estar vigilándola. No es el caso ni de lo que trata esa parábola. Digo a modo de abrir un poco más nuestro entendimiento. Si vigilamos lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha concedido, el enemigo al menos no tendrá tanta facilidad para robarlo y para asolarlo. Le explicaba el Señor a través de otra parábola también a sus discípulos y a algunos oyentes más que allí se congregaban. Otra parábola sobre el trigo y la cizaña. Y le decía, unos hombres fueron y sembraron trigo, dice, y durante la noche se fueron a dormir. Dice, y mientras dormían, llegó el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Dice, y cuando despertaron, crecía el trigo junto a la cizaña. Y ya no se sabía lo que era una cosa y lo que era la otra. Hermanos, pero ¿y si hubieran estado velando? Si ellos hubieran estado velando, el enemigo no habría podido entrar al campo a sembrar esa cizaña. Es decir, tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado. O sea, no puedo decirlo de otra forma más claro. Uno tiene que pelear por aquello que Dios le ha concedido, aunque lo que te haya concedido sea un pequeño campo de lentejas. ¿Leyeron aquella historia en 2 de Samuel? Que no vamos a relatar ahora Dios les concedió a los israelitas, a su pueblo, un pequeño campo de lentejas, y llegaron los filisteos como siempre, igual que a los madianitas, arrasando, robando las bendiciones de Dios, y todo el pueblo de Dios salió huyendo, excepto un hombre que se plantó en medio y se defendió ese pequeño campo de lentejas. Era pequeño, era insignificante, pero era el campo de lentejas que Dios le había dado, y se plantó en medio y dijo, el enemigo no va a robar la bendición que Dios me ha dado, lo que Dios te haya concedido, las bendiciones que Dios diariamente aporta a nuestra vida, a nuestra familia. Eso hay que vigilarlo, hay que pelearlo, hay que lucharlo, hay que estar velando por ello, porque si no, el enemigo no encuentra oposición y su trabajo es llegar y asolar y destruir, sin que quede ni asno, ni buey, ni oveja, nada, no te dejan nada, hermano. Los enemigos del pueblo de Dios son multitud, y las estrategias de estos enemigos, hermanos, son innumerables. No pensemos que la lucha es fácil, o no pensemos que porque no se vea al enemigo no tiene estrategia y no son múltiples. Tampoco vemos ahora al virus y bien que vamos todos bien cubiertos, porque sabemos los efectos que eso produce. Versículo 5, venían con sus carpas, dice, venían con sus carpas como una gran multitud de langostas. Tantos ellos como sus camellos eran innumerables, y así venían, dice, para devastar la tierra. Eran multitud como la langosta. Por aquí no padecemos normalmente esos males. Sí que se ven algunas por ahí sueltas, algunas langostas, pero no padecemos esos males. Sí que hay países por ahí africanos donde de vez en cuando ciertos ciclos de tiempo aparecen. Este año pasado daban las noticias en algunos países, Kenia y esto, una nube de langosta de, no sé si decían 50 y tantos kilómetros de largo era la nube, y con un espesor de 8 o 10 kilómetros de espesor de langostas. Miles de millones de individuos avanzando a la misma vez, destruyendo, dice, a una velocidad de 25 kilómetros al día cuando se encontraban con vida, fuera árboles sembrados o ganado. Dice, arrasando y asolando todo. Ni con avionetas fumigando, hasta que no acaba el ciclo. No había manera de acabar con ella, de destruirla. Así llegaba, dice. Esta es la metáfora que utiliza
el autor, el escritor del libro de Jueces para describir cómo llegaba el enemigo. Venían con sus carpas como una gran multitud de langosta, arrasándolo todo. Y eran sus camellos innumerables. Usted no puede ignorar, hermano, que existen potestades, que existen principados, que existen huestes espirituales de maldad. El enemigo no es omnipresente, solo Dios es omnipresente, pero el enemigo son muchos, son multitud. Y debemos de guardar, vuelvo a repetir, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida. Y no podemos ignorar que la estrategia del enemigo igualmente son muchas. Robar, matar, destruir, desanimar, criticar, murmurar. Tiene múltiples estrategias. El enemigo trata de devastar, de empobrecer al pueblo de Dios, a ti y a mí, hermano. Versículo 6 dice, era el pueblo de Dios empobrecido en gran manera. El pueblo de Dios, llamado a ser luz entre las naciones, usted y yo, empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, que finalmente era por causa de nuestro propio pecado. El pecado nos empobrece. Nuestro propio pecado nos empobrece, hermano. Y fue Dios el que permitió todo esto por ese pecado de idolatría que estaba cometiendo su pueblo en aquel momento, su pueblo Israel, por el pecado de idolatría. Ahora bien, hermano, no debemos pensar que porque vivimos en tiempos de la gracia, Dios va a actuar de otra manera diferente ante el pecado. Aunque ahora estemos viviendo en tiempos de gracia, en la gracia de Dios, las consecuencias del pecado son las mismas. Hacer lo malo ante los ojos de Dios acarrea las mismas consecuencias. El pecado acarrea devastación y empobrecimiento en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. El pecado solamente trae esas cosas. Hermanos, cuando los madianitas toman el control de una vida, el control de tu casa, o cuando los madianitas toman el control de la iglesia, lo único que se puede esperar es devastación y empobrecimiento. Ahora, hay un punto de inflexión, no quiero quedarme aquí, ¿no? Y si me quedara aquí, nos quedaríamos todos con el alma en vilo diciendo, ¿quién escapa de todo esto? ¿Quién escapa de los madianitas? Hay un punto de inflexión en esta lectura, hay una manera de cambiarlo todo, hay una estrategia para acabar con los madianitas, hay una solución para acabar con todo esto, hermano. El versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas, cuando clamamos a Él, cuando abrimos nuestro corazón, clamar a Él, se entiende que reconociendo evidentemente nuestro pecado, pidiendo perdón y clamando y pidiendo su ayuda. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hermanos, Dios tiene la solución. Dios es el que pelea por nosotros. Miren, el enemigo puede ser multitud, pero mayor es el que está con nosotros que el que viene contra nosotros, dice la palabra. Y los recursos del enemigo son innumerables, pero las soluciones de nuestro Dios son infinitas. Así es que Él tiene la solución. Clamar a Dios es la única solución. La solución a la oposición del enemigo es clamar a Dios y salir de nuestras cuevas para pelear por el campo de lentejas, por la bendición que Dios nos ha concedido. Esa es la única solución. Cuando clamamos a Dios, las cosas cambian. Cuando inclinamos nuestra cabeza reconociendo que ni nuestra fuerza, ni nuestros recursos, ni nuestro argumento, ni nuestro dinero, ni nada nuestro vale
porque el enemigo sigue siendo más numeroso, sus estrategias más numerosas siguen siendo más fuertes. Cuando reconocemos todo eso y que estamos en esa situación además por causa de nuestro pecado, pero lo reconocemos delante de nuestro Dios clamando, entonces Dios toma la iniciativa. Entonces la pelea ya no es con nosotros, la pelea ahora es con Él. Y en el momento, miren, en el mismo momento que ellos clamaron a Dios, Dios comenzó a darle ánimo, a recordarle cómo los había en otras ocasiones en las que también habían clamado a Él, cómo los había ayudado, cómo los había sacado de esclavitud, cómo los había librado de enemigos también muy poderosos. En el versículo 8 y 9 comienza a relatarle, a recordarle todas esas cosas. Os hice, dice yo, a través de un profeta, yo os hice salir de Egipto. Les recuerda, yo os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios, les dice. Os libré de todos los que os afligieron. Los eché de delante de vosotros, les recuerda. Os di su tierra. Comienza a recordarle todo lo que has hecho por ellos. También les recuerda en el versículo 9 lo que ellos han hecho mal y la causa por la que estaban padeciendo todo eso, ¿verdad? En el versículo 10, mejor dicho, os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz, les dice. De alguna manera le está diciendo, si la causa de todos vuestros problemas es que no habéis obedecido una vez más a mi voz. Pero recordar cómo en otras ocasiones yo he hecho todas estas cosas en favor vuestro. ¿Qué os cuento, hermanos? Para que haya victoria, tiene que haber previamente una guerra. Escondido en tu cueva no hay ninguna victoria. Escondido en tu casa, escondido en tu hogar, en tus cosas, en tus pensamientos, en tu historia, no hay victoria. Para que haya victoria, tiene que haber guerra primero, batalla primero, lucha primero. Si no, no hay victoria. Miren, versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y ahora dé un salto y lea conmigo el versículo 16. Y Jehová le dijo a este Gedeón que estaba escondido por causa de los madianitas. Versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pero para derrotarlos tenía que salir de la cueva y tenía que pelear. La batalla había que lucharla, había que pelearlo. Escondido en la cueva no se podía derrotar a nadie. Sin clamor a Dios, hermano, no hay ayuda de Dios. Y sin lucha no hay victoria. Sin pelear las cosas no se consigue ninguna victoria. Las victorias se consiguen peleando. Y Dios les promete ahí una sola cosa. Yo estaré contigo. Derrotará al enemigo, tú. Yo estaré contigo. Pero para eso, Gedeón, es necesario que salgas de tu cueva y que pelees la batalla. Mi hermano, la palabra es igual para ti y igual para mí. Si tú no peleas esa batalla, si tú no te enfrentas a ese enemigo, a ese problema, a ese pecado, si tú continúas ocultado y temeroso en tu cueva, el enemigo, el pecado, seguirá arrasando, asolando tu vida. Y no solo tu vida, tu casa, tu familia y por extensión hasta tu iglesia. Porque a la iglesia termina afectándole el cómo cada uno lleve también su vida, su hogar, sus cosas. Si los madianitas están en tu hogar y están en otro hogar y están en otro hogar, finalmente eso se refleja dentro de la iglesia. Y la iglesia padece también ese asolamiento y ese robo por parte del enemigo. Así es que hay que pelear, hay que luchar las cosas. Ofra
ese pueblo en el que aparece el ángel de Dios a Gedeón, Ofra es un lugar un lugar de conflicto. Ofra es un lugar de lucha, hermano. Ofra es un lugar de guerra. Porque Ofra es la tierra que Dios nos ha dado. Y esa tierra se defiende peleando por ella. Ofra es un lugar de lucha. Si no nos esforzamos, si no somos valientes delante de Dios, hermanos, no conseguiremos absolutamente nada. El ángel que se le apareció a Gedeón, en el versículo 12, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón comenzó ahí: y si Jehová está conmigo, ¿por qué está pasando? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué no está pasando? El ángel no le dijo: Jehová está con nosotros. El ángel le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Con él. El ángel vio algo en el corazón, algo distinto en el corazón de Gedeón. El ángel, versículo 12, de Jehová se le apareció y le dijo: Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esforzado y valiente. La batalla, escúchenme, la batalla no se ganan sin esfuerzo. Hay que esforzarse. En la guerra no se vence sin valentía. El que tiene temor huye, da la espalda, como leíamos antes en el versículo. Pero la promesa es que no estamos solos, la promesa es que Dios está con nosotros. ¿Recuerdan Josué? Hasta 3 veces le dice Dios a Josué en el capítulo 1, hasta 3 veces seguidas: esfuérzate y sé valiente, y entra a poseer la tierra de Canaán, la cual os tengo preparada. Pero esfuérzate y sé valiente. Le dice igualmente: yo estaré contigo, pero tú esfuérzate y sé valiente, y entra y pelea la batalla. Sin esfuerzo y valentía no se consigue nada. Absolutamente nada, hermano. Desde nuestras cuevas, lo único que podemos observar es cómo llega continuamente el enemigo y roba, arrasa, destruye y asola todo. Desde nuestro salón, desde nuestro sofá, desde nuestra comodidad, desde nuestra posición, desde nuestros razonamientos, lo único que conseguiremos es observar cómo vez tras vez llega el enemigo y roba todo el fruto, toda la bendición que Dios nos ha dado. ¿Qué concepto tenemos de Dios? Mi preocupación algunas veces es cuál es nuestro concepto acerca de Dios, porque todos decimos: Dios es bueno, Dios es grande, Dios nos ayuda, pero ese es solamente nuestro concepto. ¿Ese concepto es aprendido, o ese concepto que tenemos de Dios, de que es bueno y lo es, de que es poderoso y cómo no y lo es, de que nos ayuda y no nos deja solos, y es cierto? Pero ese concepto es aprendido solamente, o es en base a experiencias que hemos tenido con el Señor. Es en base a esa intimidad que tenemos con Él y hemos finalmente aprendido, descubierto que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es grande. Porque si solamente es aprendido, estamos en un problema. Estamos en un grave problema. Si solamente conoces a Dios de oídas, por lo que otros te cuentan, por lo que el pastor predica, por lo que esporádicamente lees en la Biblia, pero no has tenido tu propia experiencia íntima con Dios, te resultará muy difícil confiar en sus promesas. Muy difícil. Lean conmigo el versículo 13, a ver si observan algo extraño aquí. Jueces 6, versículo 13. Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está
con nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Primera pregunta. Y segunda pregunta. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Su experiencia es lo que le habían contado, no tenían ninguna experiencia íntima con el Señor, no habían tenido ningún trato con el Señor, no había ninguna intimidad con el Señor, conocían al Señor de oída, como lamentablemente muchas personas que dicen ser cristianas y no han tenido ese encuentro con su Dios, con su Salvador. Lo conocen de oída. ¿Dónde están? Qué triste esta palabra. ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado? Todo lo que sabían, todas las referencias que tenían acerca de Dios, es lo que le habían contado. Jamás ellos habían tenido un trato, una experiencia con el Señor. Ellos no podían ninguno decir, y aquella vez en que yo estaba sumergido en aquel problema, en aquella situación, y Dios me rescató con mano poderosa, y aquel día que yo estaba de rodillas clamando, y de pronto, como un fuego en mi corazón que ardía, y parecía que me elevaba hasta arriba, parecía que el Señor me llevaba con Él, No habían tenido ninguna de esas experiencias, hermano. Esa generación de israelitas habían oído de sus padres las maravillas de Dios, pero nunca habían tenido una experiencia propia con Dios. Eso es lamentable. Cuando uno no tiene su propia experiencia con el Señor, eso ocurre muchas veces, sobre todo con hijos nacidos de padres creyentes. Y creemos que por el mero hecho de ser hijos de padres creyentes, de que han ido creciendo, han nacido en la iglesia, han ido creciendo en la iglesia, damos por hecho de que ya son cristianos, pero ellos solamente han oído las maravillas por parte de sus padres o de la congregación, pero mientras no tengan su propia experiencia con el Señor, es solamente de oída y eso no vale nada. Cuando llegan las circunstancias difíciles, cuando aparecen los marianitas, si uno no ha tenido esa experiencia, dice, pero ¿y dónde están esas cosas que a mí me han contado? ¿Dónde están esos milagros? ¿Dónde está tu mano poderosa que a mí me han dicho, mis padres que a mí me han dicho? Para tener esa experiencia propia con el Señor es necesario, es obligatorio tener intimidad con Él, hermano. Sin intimidad, sin acercarnos diariamente hacia nuestro Señor, ¿qué experiencia vamos a tener de su trato, de su amor, de sus bondades, de cómo es su corazón? Lo diremos pero aprendido, lo diremos pero de palabra, pero no lo sabremos lamentablemente porque no hemos estado como Juan recostados sobre su regazo. ¿Quién podía hablar del ritmo cardíaco del corazón del Señor? Juan, que era el que recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor. Los demás no. Tendrían otra intimidad, otro acercamiento, pero ese no. Ninguno escuchó el latir del corazón de Jesús, nada más que Juan, que ponía. ¿Me entienden? La metáfora que trato de poner. Dependiendo de eso, uno podrá hablar con propiedad sobre las bondades de nuestro Señor. Pero ellos no la tenían. Esa generación de israelitas habían crecido sin tener su propia experiencia y acercamiento al Señor. Se habían conformado con lo que le habían ido contando sus padres. Quiero ir concluyendo. Varón esforzado y valiente, y Gedeón se derrumba y dice, pero si yo soy de una tribu pequeña, de una familia pequeña, y encima el más pequeño de la familia pequeña, de la tribu pequeña, soy insignificante. Y el ángel que era Jehová mismo, porque más adelante en otro versículo se presenta como Jehová, como Dios. El ángel le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Con qué fuerza? Si no la tengo. Precisamente por eso, con esa tu fuerza que no tienes, ve, para que cuando veas la victoria entienda que no es con tu fuerza,
que son con la fuerza de Dios. Así que habían clamado a Dios. Dios les recuerda las victorias que en otras ocasiones les había concedido. Dios los anima a todos diciéndoles que estará en todo momento con ellos. Pero les dice, tenéis que ir vosotros, ve con esta tu fuerza. Ya habían clamado. Claro que hay que clamar y por ahí se empieza a abrir nuestro corazón delante del Señor y clamar a Él. Pero una tonelada de oración no puede hacer lo que un gramo de obediencia. O, no, perdón, no lo he dicho quizás correcto. Una tonelada de oración sin luego un gramo de obediencia no hace ningún efecto. Por mucho que ellos habían clamado, si Gedeón no obedece la voz del ángel que le dice, ve con esta tu fuerza, sal de la cueva y ve con esta tu fuerza, con la poca que tienes, con los pocos recursos que tienes, con los pocos que soy, con esa fuerza. Y si no se obedece eso, el clamor, la oración, no servía absolutamente de nada. Es Dios quien pelea la batalla, es Dios quien gana la batalla, pero nosotros tenemos que salir de la cueva e ir con Él. Tenemos que estar allí, vuelvo a repetir, en el campo de batalla. La batalla es de Dios, pero nosotros tenemos que estar ahí con Él, no escondidos en la cueva, hermano. Ya no se lo puedo decir de otra manera. Creo que he utilizado ya todos los recursos que tenía a mi alcance. Desde nuestra cueva, desde nuestra comodidad, no conseguiremos absolutamente nada. ¿Recuerdan? Hace una semana hablando de esa otra batalla entre David y Goliat. Y le dice David a Goliat, dice, mira, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y yo te cortaré la cabeza. Le dice David a Goliat en 1 Samuel capítulo 17. Lo vimos hace 2 semanas solamente. Yo te venceré, yo te cortaré la cabeza. ¿Verdad? Hermanos, para que eso ocurriese, David debía de estar en el campo de batalla, en el valle de Elá. Jehová estaba con él, claro que sí. Jehová te entregará hoy en mi mano. Será Él el que te entregue en mi mano. Será Él el que gane la victoria para mí. Pero dice a continuación eso, dice, y yo te venceré, o sea, yo estaré allí peleando esa batalla y yo te cortaré la cabeza. Desde su comodidad no se podía librar esa batalla. Vamos a leer el versículo 24, 26, me gustaría decir muchas más cosas, pero es necesario ir concluyendo ya. Versículo 24 al 26. Edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abierecitas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Dios le da unas instrucciones, le dice claramente, destruye esos altares, esos lugares altos, esos lugares de culto, que otras generaciones, tu padre concretamente, han ido levantando a Baal, a demonios. Hablaba ya con unos hermanos en su casa, invitado a comer, y hablábamos sobre esos altares que algunas veces nos pasan desapercibidos y encontramos en las casas algunas veces y uno dice, pero bueno, porque si no somos conscientes, evidentemente, hasta que Dios arroje luz o alguien nos indique que eso es incorrecto, cuando se tiene cierta ya sabiduría de la palabra y se encuentra uno todavía en los hogares, no sé,
objetos extraños, diabólicos, ciertos tipos de escritura, de tatuajes, de cosas, ciertas cosas totalmente diabólicas. O sea, esos son altares. Altares a Baal, altares al enemigo, altares al demonio. Y Dios le dice a Gedeón, derriba primeramente esos altares que tus padres han ido construyendo y construye altar para Dios y sacrifica allí holocausto. Le dice, busca un toro, y sacrifícalo allí en holocausto a tu Dios. Hermano, un altar es un lugar de encuentro con Dios. Un altar es un lugar de adoración a Dios. Y debemos primeramente examinar nuestra vida, nuestro hogar, no sea que albergue otro tipo de altares y no sea que estemos ofreciendo otro tipo de ofrenda, otro tipo de humo, de fuego desagradable a Dios y no seamos conscientes de ello. No voy a entrar aquí en este tema. Para otra vez hablaremos de los altares, de la adoración. Lo voy a dejar. Hay que darlo todo, mis queridos hermanos. La victoria se obtiene al final de todo, cuando ya se llega a la meta, y esto es al final de la carrera, al final de la vida. Entonces está la victoria, entonces está el premio, mientras no. Hay que darlo todo para Dios, y hay que pelear, hay que luchar, y hay que morir en el lugar que Dios te haya asignado, en el lugar al que Dios te haya llevado. Allí hay que pelear y allí hay que morir. Gedeón vivió en la tierra que Dios le había dado, en Ofra de los Abiezeritas. Gedeón peleó por la tierra que Dios le había dado, Ofra de los Abiezeritas. Gedeón destruyó los altares a los ídolos que había en la tierra que Dios le había dado, en Ofra de los Abiezeritas. Gedeón levantó altares para Dios y sacrificó alabanza a Dios en la tierra que Dios le había dado, Ofra de los Abiezeritas. Y Gedeón murió en el lugar en el que Dios lo había puesto. Den un salto gigantesco, capítulo 8 de Jueces, versículo 32. Murió Gedeón, hijo de Joab, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Peleó, luchó, defendió las bendiciones de Dios en el lugar donde Dios lo había puesto, en el lugar donde Dios lo había plantado, levantó altares a Dios en el lugar donde Dios lo había puesto, trató de destruir todo lo que hubiera diabólico en el lugar donde Dios lo había puesto, y murió y peleó en el lugar donde Dios lo había puesto, en Ofra de los Abiezeritas. Clamemos a Dios, hermanos. Salgamos de nuestras cuevas. Recordemos las promesas de Dios. Defendamos nuestro campo de lenteja con esfuerzo y con valentía, hermanos. Tratemos de tener nuestra propia experiencia con Dios y no nos conformemos con lo que el pastor o cualquier otro hermano con buena voluntad nos esté contando. Eso está bien, pero tengamos nuestra propia experiencia con Dios. Construyamos altares de adoración para Dios y destruyamos los altares a los ídolos que vayamos encontrando en nuestro camino, en nuestro hogar. Y permanezcamos firmes hasta la muerte en el lugar donde Dios nos haya plantado, defendiendo la bendición que Dios nos haya concedido. Amén. Esa es la palabra de Dios para tu vida, mi hermano, para mi vida. Como nos vamos a orar, ¿os parece bien? Vamos a orar por la palabra del Señor. En tu presencia estamos, mi Dios. Delante de ti, Señor, sin poder ocultarte nada porque tú lo ves todo, Señor.
Aunque tratemos de meternos en cuevas y en cavernas, Señor, tú sigues viéndolo todo, Señor. Aunque tratemos de ocultarte aspectos de nuestra vida que nos avergüenzan, tú lo ves todo, Señor. Aunque no queramos abrir ciertas puertas, ciertas habitaciones, Señor, de nuestra vida, Señor, tú sigues viendo lo que hay en el interior. No te podemos ocultar nada, Dios mío. Señor, delante de ti estamos. Confesamos, Señor, que en muchas ocasiones, no en una ni en dos, en muchas ocasiones, Señor, hemos hecho lo malo ante tu ojo, Señor. Señor, y por eso nos han sobrevenido a veces, oh Dios mío, problemas, nos han venido madianitas, Señor. Por esa causa a veces vemos como el enemigo arrasa, destruye y roba todo en nuestra vida, Dios mío. Señor, y en esta noche, delante de ti, como pueblo tuyo que somos, Señor, a ti clamamos, Dios mío. A ti levantamos nuestra voz, a ti abrimos nuestro corazón, Señor. Sálvanos una vez más, Señor. Ayúdanos una vez más, Señor. Confesamos nuestro pecado, Señor. Cada uno sabe lo que tiene oculto. Confiésale al Señor eso que tiene oculto. Confiésale al Señor ese pecado que quieres que nadie sepa, pero que es necesario que lo pronuncie, que lo diga al Señor. Pide perdón por esas cosas que te tiene atrapado, que te tiene atemorizado y que a veces hace que permanezca oculto en cuevas. Oh Señor, ante ti estamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre. Que tu Espíritu Santo obre, Señor. Sácanos, Señor, de nuestras cuevas. Oh Señor, haz desaparecer nuestro temor, Dios mío. Señor, afirma nuestros pies sobre la roca. Oh Dios mío, que podamos permanecer erguidos, Señor, en el lugar en el que tú nos has puesto, con la cabeza alta, sin tener de qué avergonzarnos, Señor. Que podamos hacer frente, Dios mío, a nuestros enemigos, sabiendo que tú estás con nosotros. Oh Dios mío, porque nos esforzamos y porque somos valientes. Que esas palabras, Señor, puedan ir dirigidas también a nosotros, Dios mío. Señor, enséñanos a pelear por las bendiciones que tú nos concedes cada día, a luchar por ellas, Señor, a no permitir que nada ni nadie las robe, Señor, porque son bendiciones que tú has traído para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra iglesia. Enséñanos a pelear por ellas, enséñanos a defenderlas, Señor. Adiestra nuestra mano para la batalla, Señor. Dios mío, gracias por esta congregación, gracias por esta tu iglesia. Señor, tú estás haciendo una obra preciosa en ella, Dios mío, y por tanto nos sometemos a tu voluntad. Que sea tu Santo Espíritu haciendo aquello que tú quieres hacer, no solo a modo personal en cada uno de nosotros, sino lo que tú quieres hacer en esta iglesia y a través de esta tu iglesia, Señor. A tu nombre, Señor, a tu nombre gloria, a tu nombre honra, a tu nombre alabanza. Aleluya. Señor, tu nombre de gloria, por siempre, Jesús, y gozarme en tu poder. Señor, tu nombre de gloria. Porque
Señor nos acompañe con toda bendición. Amén. Amén.